nosotros cerramos este contacto. Debemos darle la bienvenida también al abogado constitucionalista, analista político, debo decirlo también ya aparte de distintas casas televisivas con este análisis siempre muy certero respecto a lo político. Nos referimos a Israel Quino, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenido. Muy bien, y tenemos que empezar también a hacer el análisis respecto a este fallo del TCP. Es por eso que debemos consultarte, Israel, respecto a esta realidad que vive el país. Recordemos que hay un dictamen emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la sucesión del 2019. ¿Cuál es la determinación que tiene este fallo número 059 quebrado 2021? Es la sentencia constitucional, Héctor, la 052 quebrado 2021, dispone las reglas a aplicarse respecto al instituto de la sucesión presidencial en el país. La Constitución, en el artículo 169, realiza una serie de disposiciones de ante quién recae la sucesión presidencial en caso de ausencia definitiva del presidente. Pero a partir de lo que ocurre en el año 2019 en Bolivia y una interpretación, ya nos lo dijo el tribunal, inadecuada de la sucesión presidencial y la asunción del mando de la ex senadora Áñez el pasado 12 de noviembre del 2019, pues el Tribunal Constitucional nos está diciendo que esa sucesión es inconstitucional porque las reglas de la sucesión deben aplicarse sujetas a lo dispuesto en la 052-2021. El primer elemento, Héctor, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia, no se pronuncia por comunicados de prensa. Un comunicado de prensa no tiene ningún efecto vinculante, no tiene ningún efecto de valor jurídico, ¿no? Se pronuncia solamente por autos constitucionales, declaraciones constitucionales y sentencias constitucionales. Autos constitucionales, por ejemplo, y esto es lo que señalan también varios actores políticos, 8 en los que habría reconocido el Tribunal Constitucional, ¿no?, la condición de la ex senadora Áñez como gobernante del país, y es correcto porque son posteriores a la Declaración Constitucional 01 quebrado 2020. Segundo, sentencias constitucionales como esta, ¿no?, que es la 052, y las declaraciones que tenemos una muy también clara al respecto, la 01 del año 2020, que extiende, prorroga excepcionalmente el mandato en las funciones del órgano ejecutivo, órgano legislativo, alcaldes y gobernadores. Entonces, desvincularse, ¿no?, o alejarse del entendimiento de una línea jurisprudencial es restarle eficacia jurídica a una jurisprudencia en el Estado boliviano emanada por el Tribunal Constitucional. Muy bien, lo que nos preguntamos es, dada esta nueva sentencia, dada esta premisa de que sería inconstitucional todo el periodo de Yanine Áñez y la asunción al poder en todo caso, nos preguntamos qué es lo que pasaría en el país. ¿Tendríamos una contradicción, incongruencia, vacío legal? ¿A quién le correspondería tener el mandato en este momento? Porque dicho esto, también deberíamos tomar en cuenta que quedaba unos días precisamente para que cumpla su mandato Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que debería suceder con nuestro país? ¿Cómo debemos proceder? La última palabra en razón de los criterios interpretativos de nuestra Constitución la tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional, que hoy día, Héctor, puede decir una cosa, A, y mañana puede decir B, y esto no puede sorprendernos. ¿Por qué razón? En el estudio del derecho constitucional, en términos académicos, a este fenómeno se le denomina la modulación de sentencias constitucionales, que en un momento puede generar una interpretación y en un momento posterior puede generar otra interpretación. ¿Y esto por qué? Porque ¿cuál es la función del Tribunal Constitucional? Y nos lo dice el 196 de la Constitución. Interpretar el texto de la Constitución en virtud, por ejemplo, a la voluntad del constituyente, y el tribunal puede ir a revisar las actas de la Asamblea Constituyente del 2006 y algo que no esté en la Constitución escrito, pero sí estén en los documentos y actas de los constituyentes, puede interpretarlo en ese tenor. Entonces, si hoy dice A, mañana puede decir B, esto está bien porque es parte de la modulación de las sentencias constitucionales, mutan el contenido de las sentencias, no tiene por qué sorprendernos. El siguiente elemento, he escuchado también actores políticos que mencionan
que si es ilegal el gobierno, ¿no? Inconstitucional el gobierno de la señora Áñez, las leyes que ha promulgado entonces son inconstitucionales. La ley de convocatoria de elecciones generales inconstitucional, el presidente Luis Arce Catacora inconstitucional. No tiene asidero esta posición. ¿Por qué razón? Hoy en día, Héctor, del 2021, tenemos en nuestro país el Código Penal en actual vigencia aprobado en 1972. El Código Civil en actual vigencia 1975, el Código de Comercio 1977, normas sustantivas hoy en actual vigencia que se aplican en el Estado boliviano. ¿En qué tiempo se aprueban estas normas? En el gobierno del 71 al 78, cuando Hugo Banzer toma el poder vía dictadura militar. Hoy estamos aplicando normas de la dictadura militar. Entonces, por defecto, si estamos aplicando normas que inclusive han sido puestas en vigencia en la dictadura militar, ¿por qué no estar aplicando normas de un régimen de transición? Entonces, es incoherente esa tesis. El Tribunal Constitucional, Héctor, nunca puede pronunciarse en razón de la vigencia de normas de determinado gobierno porque generaría inseguridad jurídica. ¿Te imaginas en la pandemia, en la cuarentena, promulgar una ley respecto al inquilinato? 50% de descuentos porque la gente no podía, no había condiciones de generar actividad económica, entonces aprobó una norma, ¿no? Si el Tribunal Constitucional dijera que todo lo que pasó en ese tiempo es inconstitucional, hoy en día esos propietarios estarían haciendo los procesos civiles por cobro de deuda a esos inquilinos. Entonces no puede abordar inseguridad jurídica el Tribunal Constitucional. Entonces nos debe de quedar claro que tenemos un presidente constitucional elegido también a base de las urnas y este escenario no va a cambiar en lo político, no tendría por qué tampoco entrar en contradicción respecto a las normas que ha generado Yanine Áñez. En absoluto, los bolivianos, un día como ayer, hemos asistido a las urnas y estuvimos presentes acá hace un año, Héctor, realizando la valoración, la evaluación de lo que iba a significar la jornada electoral hace un año exactamente, ¿no? Y es que estos resultados se legitiman por la voluntad popular, ¿no? Y de allí el criterio, por supuesto en teoría política, del sistema de representación política vía sistema de partidos. Entonces los bolivianos acudimos a las urnas, hemos reconstruido el poder y hemos elegido presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Presidente y vicepresidente respecto al poder nacional. Diputados y senadores, las representaciones territoriales, ¿no? Por eso también las minorías legislativas son democráticas, no porque haya ganado el MAS, no va a existir las otras agrupaciones políticas. La representación del voto del pueblo, delegada como soberano a sus representantes, está en la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces es innegable este hecho político. Israel, ¿no sería una contradicción el hecho de no conocer la constitucionalidad o no reconocer la constitucionalidad de un mandato? Sin embargo, sí reconocer la constitucionalidad y la vigencia de las normas que ha aprobado ese mandato. Esa es una pregunta muy importante. Cuando el señor Evo Morales renuncia, ¿no? El 10 de noviembre, existen 2 días, ¿no? En las que se genera incertidumbre en el país. ¿Quién toma el control del poder político? Porque renuncia el vicepresidente, renuncia el presidente de la Cámara, la presidenta de la Cámara de Senadores, renuncia el presidente de la Cámara de Diputados, renuncia el primer vicepresidente del Senado y ocurre que la segunda vicepresidenta del Senado, la señora Áñez, no renunció y estaba allí, ¿no? ¿Cómo toman el poder? Interpretan el 169 de la Constitución, ellos de voluntad propia, por decirlo así, política. Como no están todos, me toca a mí, ¿no? Y es ipso facto a mí, porque me toca a mí. Yendo en contra del reglamento de la Cámara de Senadores que dispone lo contrario. Lo único que debió hacer la señora Áñez ese 12 de noviembre es convocar una sesión de quórum, con quórum correspondiente reglamentario, reorganizar la directiva de la Cámara de Senadores y elegir un presidente. ¿Y a quién hubiera recaído la presidencia? A la mayoría parlamentaria, jamás a una minoría. Y eso nos dice la sentencia 052 del Tribunal Constitucional. Cuando se aplica la sucesión presidencial ipso facto, va del presidente hacia el vicepresidente. Si no está, el presidente de la Cámara de Senadores. Ante la ausencia de él, al presidente de la Cámara de Diputados. Nunca a las líneas sucesorias de las directivas camarales.
Eso nos dice el Tribunal Constitucional. Entonces, la forma, por eso hacemos una analogía constitucional, la forma en la que se tomó el poder el 12 de noviembre, con esta línea jurisprudencial que hoy está vigente, entonces uno puede inferir, puede concluir que la forma en la que se tomó el poder fue inconstitucional. Entonces, la toma del poder entre el 12 de noviembre y el 15 de enero del año 2020, todo ese tiempo, ¿no?, el Tribunal Constitucional no dice absolutamente nada y deja en la incertidumbre, ¿no?, respecto a un presunto vacío de poder, si ese tiempo, esos 3 meses, fue o no constitucional ese mandato. Y no es hasta el 15 de enero del año 2020 que mediante la resolución, la Declaración Constitucional Plurinacional 01/2020, el tribunal tampoco dice que la sucesión presidencial estuvo bien. El Tribunal Constitucional en esa declaración dice, se extiende el mandato de quienes en ese momento estaban detentando el poder político. El órgano ejecutivo, la señora Áñez, continúa en funciones. Órgano legislativo, la señora Evacopa, continúa en funciones. 9 gobernadores continúan en funciones. Más de 300 alcaldes continúan en funciones. Eso dice el Tribunal Constitucional. Nunca dijo que la sucesión presidencial es constitucional, en absoluto. Y deja ahí una ambigüedad, un vacío. Y no es hasta la anterior semana que recién se pronuncia, complementando ese criterio de enero del 2020. Muy bien, realmente estamos en una situación que es necesario analizar. También es para muchos un enredo, pero vamos a estar precisamente mostrándole cada uno de estos argumentos que estamos seguros de que nos va a ayudar a vislumbrar un norte respecto a cómo se va a dar la resolución de este conflicto. Tenemos actualmente un presidente y bueno, lo que precisamente muchas personas se preguntan es si quedarían nulos de derecho, tal vez muchas figuras políticas, muchas normas que se han generado. Pero también nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la situación que va a devenir de toda esta tal vez afirmación que ha realizado el TCP y cómo debería proceder el país ante esta situación? Primero, que una sentencia constitucional es de carácter vinculante y constituye jurisprudencia en materia constitucional. ¿Qué es jurisprudencia, Héctor? ¿No? Es una fuente del derecho. ¿Qué significa? Que en cualquier caso en el ordenamiento jurídico boliviano, uno en particular u otros, ¿no?, que requieran conocer el alcance del instituto de la sucesión presidencial, van a acudir a la sentencia 052/2021. ¿Y qué digo con esto, Héctor? Que en este momento se está impulsando un proceso penal, se ha activado en la vía ordinaria contra la señora Yanine Áñez. Y, por supuesto, la denunciante dice que la sucesión fue inconstitucional, quebrantó el orden constitucional, y delitos que tipifican sedición, terrorismo, conspiración, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución. La denunciada, a partir de su defensa, dice, por supuesto, que su gobierno fue constitucional y siguió las reglas de la sucesión. Entonces, uno denuncia que fue inconstitucional, la otra parte se defiende diciendo que es constitucional. ¿Quién dirime? El Ministerio Público, que impulsa la acción penal, no puede consultarles pues a un partido político, no le va a consultar a los denunciados o a los denunciantes si fue o no fue constitucional para reforzar la tesis de los delitos que se le imputan. Va a acudir al Tribunal Constitucional, le va a preguntar cómo se interpreta la sucesión presidencial, y el Tribunal Constitucional le va a dar copia legalizada de la 052 y le dirá, así es las reglas de la sucesión presidencial. Entonces la Fiscalía dirá, esta es la forma en la que se interpreta la sucesión presidencial, y en este caso lo hicieron de manera ilegal. Entonces funda una acusación formal, la llevarán a juicio, y que sea un tribunal de sentencia en la vía ordinaria quien disponga o sentencia absolutoria o sentencia condenatoria. También nos queda la pregunta respecto a qué vía debe seguir el juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez. Sí, hay 2 momentos. El periodo del 12 de noviembre al 15 de enero, una asunción al poder de carácter inconstitucional sin respaldo del tribunal. Todo lo que haya ocurrido en esos meses, vía ordinaria. Del 15 de enero hasta el último día, 8 de enero, en el que toma el poder el presidente Luis Arce Catacora, juicio de responsabilidades. En el primer momento no hubo respaldo del Tribunal Constitucional. En este otro segundo momento sí, porque la Declaración Constitucional así se lo permitió.
todo el resultado del ejercicio de sus funciones entre el 15 de enero y el 8 de enero del año 2020, del 8 de noviembre del año 2020, lo que ocurrió en ese tiempo, juicio de responsabilidades, fuero de privilegio. Entre el 12 de noviembre del 2019 y el 15 de enero del año 2020, juicio ordinario, porque no se reconoció ese mandato como constitucional. Muy bien, la oposición también está esgrimiendo que la ley número 1266, si no me equivoco exactamente, la 1266, habría invalidado los comicios electorales del año 2019 y otra ley, la 1270, precisamente como nos decías, admite una prórroga de mandato. En ese caso, estas dos, tal vez, leyes no estarían facultando la ascensión al poder de Yanine Áñez. No, lo que hace es esas leyes, lo que hacen es convocar un proceso electoral, optimizar la convocatoria nacional, inclusive a elegir vocales electorales del Tribunal Supremo Electoral. Eso hacen esas normas y en un momento posterior modificarlas en razón de la fecha cuando debían celebrarse esos comicios electorales. Y en el criterio interpretativo formal, material, estimado Héctor, estas normativas que convocan a un proceso eleccionario, ¿no?, se dan en el marco, por supuesto, de la reconstrucción del poder político. Este fenómeno de reconstruir el poder político, convocar a elecciones, inclusive exhortar a las entidades territoriales autónomas a garantizar procesos eleccionarios, lo dispone la Declaración Constitucional Plurinacional 01/2020, ¿no? Les autoriza, valida esas acciones respecto a la reconstrucción del poder político. No así las acciones que han generado en ese tiempo y que posteriormente, hace un par de meses, el GIEI nos ha dicho y los ha tipificado como ejecuciones sumarias extrajudiciales y que por supuesto tienen que ser investigadas, ¿no? Esas denominadas masacres que se cometieron en el ejercicio de funciones, por un lado, deben ser juzgadas en la vía ordinaria. Las otras normativas han sido sancionadas y promulgadas, bajo las cuales el Tribunal Constitucional sí se pronunció en la Declaración Constitucional. Esas ambigüedades tienen un carácter interpretativo y serán las autoridades jurisdiccionales las que definan el alcance de las mismas. Muy bien, también debemos preguntarte respecto a esta perspectiva que están manejando muchos analistas políticos y también actores políticos dentro de nuestro país. Afirman que el gobierno intenta forzar un escenario para validar la teoría y esta perspectiva que tienen respecto a un golpe de Estado. Esto con el recuento de actas, esto también con el fallo del TCP y ahora con la acusación formal que ha realizado el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo respecto a un supuesto intento de magnicidio de parte de Fernando López. ¿Se estaría intentando validar a través de todas estas argumentaciones la postura del golpe de Estado? Primero, sobre el recuento de actas, no es una competencia de la Procuraduría y es un acto incoherente, de carácter estrictamente político. El segundo elemento que denuncia el ministro de Gobierno en razón del intento de magnicidio, y eso es lo que hace pues esa cartera de Estado, ¿no? Evalúa la seguridad interna del Estado, genera procesos de inteligencia, ¿no?, y contrainteligencia a nivel policial, investigativo y criminal para detectar estas tesis y exponerlas, como lo ha dicho el día de ayer. Y no es poca cosa, Héctor, se ha denunciado un grupo que habría participado en otro magnicidio en otro país, Haití, entonces no es poca cosa. El tercer elemento, entiendo que el gobierno, ¿no?, muy poco está de pronto como órgano ejecutivo, ¿no?, validando, relacionando esta sentencia constitucional con algo en particular, con algo en específico. Otra cosa es que los actores políticos, ¿no?, del MAS versus los actores políticos de los otros partidos, Creemos y Comunidad Ciudadana, están generando interpretaciones en el libre ejercicio de su libertad de expresión. Eso hacen, es hacer política, decir, por un lado golpe, por el otro lado insistir que era fraude, por este lado decir sucesión inconstitucional, por este lado sucesión constitucional. Están en su libre ejercicio, ¿no?, de posiciones políticas, es natural. Quienes en última instancia van a darle eficacia jurídica a la sentencia 050, ¿a quién le sirve, en otras palabras? Le va a servir al Ministerio Público, va a requerir al Tribunal Constitucional que le otorgue una legalizada de esa sentencia, porque el Ministerio Público tiene que tener una prueba documental para fundar su acusación.
y al único que le va a servir esos alcances es a la Fiscalía, porque está en proceso de investigación. Entonces, creo que ante esta coyuntura que es parte, por supuesto, del debate, lo último que se tiene que hacer, Héctor, es intentar, ¿no?, rearticular una polarización en el país, porque los bolivianos ya no queremos eso, queremos trabajar, resguardarnos en la salud y sobrepasar, ya dar la vuelta a la página a estos procesos de conflictividad política. Y precisamente nos quedamos con esos argumentos. Necesitamos no solo una conciliación política, sino también un escenario que vislumbre más seguridad, tanto en lo jurídico como en lo económico dentro del país. Queremos agradecerte, Israel, por cada uno de los argumentos, pero también por el tiempo que siempre nos brindas. Agradecido por la invitación, estimado Héctor, a la audiencia. Muy buen día, bendiciones en sus hogares, muchas gracias. Bueno, y siempre hay mucho más que analizar, así que te estaremos esperando siempre como parte de esta familia del Buenos Días. Y debemos continuar, en esta ocasión lo haremos con un contacto en vivo con nuestra unidad móvil en unos segundos nada más. Sin embargo, hablamos de la magia de Arco.